Sin lugar a dudas, para que todo esto comience, hay que encender la luz. Es más, la historia de la humanidad, la historia de los planetas, la historia del universo, podríamos decir, es un fiat lux. Hágase la luz. Una luz que separa lo manifestado de lo no manifestado. Las tinieblas, diríamos, en el sentido más tradicional. Comienzo que está pensado en todos los textos sagrados, sea por la palabra, como en la mayoría de los casos, así podemos encontrarlo no solo en el Antiguo Testamento de la Biblia, sino también en las tradiciones de la India, donde en las mismas Upanishads se habla de la palabra como creación. Hágase la luz. Y esa luz que se hace manifiesta todo esto en lo que nos encontramos. Un estado del ser, podríamos decir. Las manifestaciones del ser. Más cercano a él, más cercano a eso, para no personificarlo de una manera tan esquemática, sin lugar a dudas, todo ello mucho más luminoso, lo que está más cercano, y a la vez, mientras nos alejamos, más oscuridad, más sombra, más reino de tinieblas, y en algunos casos también los reinos inferiores. Cuando un niño viene a la vida, decimos que la madre lo dio a luz, es decir, lo trajo aquí, abrió sus ojos a este mundo. Esa creación, que también podemos pensar ex nihilo, ¿no? Si dejásemos algunos aspectos biológicos, trae, por supuesto, de la mano, una nueva vida y una dimensión de la vida personal y una historia personal. La luz ha sido para la historia de la humanidad el primer gran, digamos así, el primer gran momento, el primer gran reloj del tiempo. Durante la luz vivimos, desarrollamos las actividades, creamos. Y cuando la luz se va, los pueblos solían recogerse, cuidarse, los peligros eran mayores, lo desconocido era enormemente grande, mucho más grande de aquello que se veía en la luz. Valga decir que cuando apareció la luz eléctrica, se hablaba de un día continuo. Los poblados donde llegaba la luz cambiaban sus costumbres. Ahora se podía vivir cierta noche. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los ciclos naturales del ser humano persisten en esa idea de que la luz natural, idea genial por otra parte, de que la luz natural nos une al universo. También, y fundamentalmente, esa luz en la cual vivimos y de la cual vivimos, ha tomado dimensiones en muchos aspectos desde el punto de vista incluso de las ideas. Decimos el siglo de las luces, y ahí nos pondremos un tanto escépticos. También decimos las luces de las nuevas ideas. También hablamos de etapas de luz y de oscuridad. Y a veces confundimos netamente lo oscuro con lo tenebroso, que son cosas bien distintas. La luz, uno de los aspectos claves de la vida, uno de los momentos en los que surge la humanidad a partir de una relación con aquello que lo ha creado. Dimensiones de la luz. Hoy vamos a tratar este hermoso tema y, como ustedes bien saben, lo vamos a tratar con un experto, con un verdadero maestro de todos estos temas. Ya estuvo aquí con nosotros
un gran amigo de él y un gran colega de él, que es Bernardo Nante. Hoy vamos a tener el honor de tener a Leandro Pinkler con nosotros, al maestro Leandro Pinkler, para poder conversar sobre estos temas. Pero eso va a ser en la segunda parte del programa, porque él no está en Buenos Aires y ha tenido la enorme deferencia de permitir comunicarnos con él a partir de los mecanismos que, digamos así, la tecnología nos ofrece. Bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Minoritario, este programa que hacemos las tres personas que estamos de este lado del mostrador, vamos a nombrarlo así. Hoy es un mostrador, estamos en el mostrador de, ¿no? Claro, y la condesa ya me mira y dice, y que del otro lado, ¿no es cierto?, dirige de manera absoluta nuestro querido Homero, que como ustedes saben tiene nombre del padre de la literatura, entonces es un poco también el promotor de todo esto, y a quien le debemos que esto siga un cierto orden, porque si no estaríamos en el reino del caos. Así que doy la bienvenida a mi derecha a la condesa Midi Radomski, que hoy sí, como estamos en periodo vacacional y demás, ya tuvimos que mandarle unos mensajes con el procónsul, le mandamos unos mensajes porque ya estaba en Biarritz. Entonces vino directamente de Biarritz, llegó el avión, ¿no? Ahí ya la trae directamente Aerolíneas del SAR, y la tenemos acá. Condesa, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, doctor y procónsul? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Usted? Muy ¿Todo bien? Bien, un poco ofendida con el invierno. A ver, Siendo muy leve. Uy. ¿Qué terminó? Siendo leve. ¿Le gusta más? Y sí. Bueno, claro. Tendría que estar como el sur de este gran país, que está Claro. nevando en este momento, que es precioso. verdad. Un saludo a nuestros oyentes sureños. Exacto. La tundra, una cosa Sí, claro. eso espera uno del invierno. Sí, yo también. Yo soy partidario de esa idea. Sí, esta cosa de no tener el pullover, ¿no? Y hay un sol primaveral. Totalmente. ¿Qué va a hacer? Eso es un país que tiende al... Bueno, claro, no tiende a lo frío, ¿no? Es así la cosa. Es lo que tenemos. ¿Qué vamos a Exactamente. hacer? Bueno, demos gracias. Por supuesto, grandioso país. Exactamente. A mi izquierda, bueno, claro, ya está suspirando. Ustedes escucharán el suspiro, ¿no? Porque querer nombrarlo sería traer tomos, ¿no? Tomos con todos los títulos que tiene. Aquí lo hemos simplificado en un título general que es el procónsul de todas las prosopopeyas, y con eso tratamos de rasgar, así como roedores, ¿sí?, un poquito, algo de su magnificencia y de su poder omnímodo, ¿no? Que, bueno, viene todos los lunes y se une a nosotros como una actividad más, porque él tiene todas las actividades. Me refiero al querido Diego Ortega, que está a mi izquierda. ¿Cómo está, maestro? Hola, a mi lado. ¿Todo bien? Condesa, ¿todo en ¿Qué orden? tal? ¿Cómo Muy anda? bien. Todo muy bien. Contentos también. Comparto la decepción con este invierno un poco frágil para los que nos gusta estar abrigados. Sí. Así que bueno. ¿Cómo ha estado su fin de semana? Bien, un poco movido, pero bien, disfrutable. Lo hemos disfrutado. Sabemos que está trabajado. teniendo... Estamos, ya prontamente va a haber anuncios en un proyecto Muy que se bueno. viene ahí por San Miguel, que por supuesto va a estar invitada toda la comunidad de Reporte Minoritario, por supuesto el doctor y la condesa también, pero va a haber novedades quizás la semana que viene o la otra. Excelente. Muy bien. Excelente, sí, Así que estamos trabajando en eso fuertemente. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, como verán, ya estamos los tres acá. Nosotros no cambiamos el horario ni hacemos esas Uy, cosas. uy. Claro, gente que se traslada. Estamos acá, estamos en la trinchera. Pues dicen que los aristócratas tenemos problemas. No, estamos acá. ¿No es cierto? Homero, por favor. No, diga tiene usted. toda la razón usted, bien. doctor, por favor. Bien. Es casi inadmisible, diría. Totalmente. Se van, que se son. No puede ser. No, Uno está acá en la trinchera. ¿No? En horario. En horario, preparando los obuses, todo para, claro. Este es un programa ordenado. Sí, sí. No nos pueden decir lo Programa, contrario. Totalmente. Será lo que será, pero hay orden. Sí, exactamente. Será lo que será. Exactamente. Sí. Exacto. La base es el orden. Muy bien. Claro. Bueno, voy primero con el cuadro o con las redes. Vamos con las redes. Vamos con las redes primero. Sí, ¿Cómo después. pueden comunicarse con nosotros? A través de Twitter o X ahora, @RMinoritarioVTX, el Instagram @ReporteMinoritarioVTX.
allí pueden mandar los mensajes que deseen, con muchísimo gusto. Recuerden que, ahora les voy a decir algo con respecto a eso. Recuerden que somos enormemente abiertos a toda opinión, toda crítica, pero como dijo, miren qué hermoso, como dijo William Shakespeare, si esta ilusión ha ofendido, pensad para corregirlo que dormíais mientras salían a escena todas estas fantasías. Es el final de Sueño de una noche de verano. Lo dice Robin en Sueño de una noche de verano. Y justamente, valga decirlo, piensen que todo esto, de alguna manera, lo estamos haciendo con la mejor de las intenciones, que es la de divulgar, acercar y profundizar en temas que a veces no están en todas las redes como deberían. Por eso, con toda educación, critíquennos y demás, pero con toda altura. La página de Matías Mazzetti, inevitable, hace un trabajo espectacular, ya lo Increíble. hemos dicho. Sí, Forma parte de este programa también. sí, hay que decirlo. no puedo decir el cuarto integrante porque ustedes saben que el cuarto integrante es Homero. Claro. Homero es el Es el cero único. absoluto. Es el cero Homero es el absoluto. único. Sí, sí, No, sí. pero por favor, Matías hace un trabajo impecable, hay que Sí. reconocerlo, es parte de este programa. Es parte de este Totalmente. Es increíble. Y pueden enviarnos audios con dudas, preguntas. ¿Sí? Ahí está, miren, ahí estamos viendo la página de Matías, que ya preanunció lo que hoy vamos a ver. Ahí está el maestro Leandro Pinkler, con quien vamos a hablar en un ratito. Y audios con dudas y preguntas al 11 40 41 96 60. 11 40 41 96 60. El tema de hoy es la luz, ¿sí? Y tenemos aquí detrás, Dios me libre, qué autor, qué pintor, James Tissot o Tissot, la creación, ¿sí? Nada más ni nada menos que, como ustedes verán, es un destello de luz. Condesa, a Increíble. usted que le gusta mucho Tissot. Es de mis favoritos, Tissot. Lo Bien. estuvimos nombrando mucho la ¿Verdad? semana Sí. pasada, anunciándolo. Era el elegido, que también seguro lo vieron en la venta del programa, porque es el pintor de la luz, ¿no? Como hemos hablado, todo el simbolismo francés Exacto. alude mucho a lo sagrado, a la divinidad, pero en este sentido, porque ustedes dirán, bueno, hay millones de cuadros y de periodos que anuncian o hablan de lo celestial y demás, pero puntualmente el simbolismo francés, no la simbólica, sino el simbolismo, que se llama así el movimiento de 1800, que es paralelo en la poesía y demás, que también la poesía simbolista, El Rimbaud. prerrafaelismo, ¿no? Exactamente. Particularmente es un gran periodo de pintura de teofanías, Sí. digamos, de aparición de estas luces, porque justamente estaba viendo pocas teofanías en el mundo, Claro. así que, Aunque sea, hagamos parecer. claro, aparecían pintadas, sobre todo por estos simbolistas franceses. Tissot no es tan conocido, seguro conozcan mucho más a Doré, Ujú. que es contemporáneo, y también rápidamente, claro, van a recordar esas pinturas de teofanías y de mundos celestes y demás. Pero a mí me gusta mucho Tissot por cómo construye particularmente la luz, más allá de la figuración o de lo simbólico, cómo está directamente la pintura, ¿no? Ujú. Yendo a la técnica de la Exacto. pintura, es increíble El color. Claro, la luz, bueno, que es Ujú. crear luz, ¿no? Que Claro. pintar es básicamente eso, pero tiene un nivel de perfección y de obsesión con ese tema que es increíble lo que alcanza. Parece que está iluminado con una linterna, es una locura. Totalmente. Y el vapor, ¿no? Es Sí, decir, no, esas es una sutiles locura. que incluso puede parecer también como algodonado, ¿no? Es un elemento impresionante de técnica, como muy bien decía Condesa, ¿no? Es De increíble, técnica. sí. Y bueno, puntualmente se llama La Creación y vemos, ¿no? Como esa intención circular y de fondo un horizonte. Hay un poquito de amarillo que es una suerte de sol, ¿no? Exacto. El sol y las aguas El fuego. totalmente en relación directa con la luz y en relación directa, como decía el doctor en el monólogo, la luz con la creación, ¿no? Exacto. Está todo contenido en Y el este cuadro. espíritu de Dios soplaba sobre las aguas, ¿no? Claro. Por supuesto. Ujú. Claro. Qué maravilla. Estoy pensando en los pasajes del Evangelio, ¿no? Y del Antiguo Testamento que citaba el doctor, y hágase la luz, fiat lux, ¿no? Que suceda, que es de alguna manera lo que trae y lo que diferencia por oposición a la oscuridad. Sí. Que luego hay un pasaje
San Juan, que va a decir que la tiniebla no comprendía la luz. Claro. Porque la luz sobre la tiniebla ilumina, luces, sucede algo que anula toda la oscuridad. Respecto de pintar con luz, es una linda definición de lo que es la fotografía, en definitiva. Por supuesto. ¿No? Sí. Fotos, en griego es luz. Fotografiar es pintar con luz, es decir, encontrar esos matices, que es la ausencia de iluminación, la sombra, etc. Es un tema muy, muy amplio y completo. Sí, ni hablar. Bueno, creo que le hemos dicho que al director de fotografía del Padrino le decían el inventor de monas lisas. Mira, Porque son Caravaggio Exacto. los cuadros. ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro que es increíble también. Está tan bien pintada la luz que satura, es increíble. Sí. Está como sobreexpuesto, pero Claro. es pintura. Exacto. Parece como un teléfono. Como si fuera un foco. Claro. ¿no? Claro. Es impresionante. Total, parece una luz digital, ¿no? Y es pintura. Sí, sí. Bueno, en este caso está digitalizado, pero digo, es un efecto del cuadro. Porque Claro. si ven el cuadro es igual. Por otra parte, fíjense cómo es la luz, está dando alusión a un ave, Sí, ¿no? Es el Padre, el Espíritu Santo, no, es toda una... totalmente. Y el Claro. miedo de esa epifanía o de esa teofanía, mejor dicho, ¿no? El miedo de esa Claro. revelación, porque vemos, El temor de Dios. claro, ¿no? Sí, exactamente. Claro, la creación no es algo... necesariamente feliz, Claro, ¿no? que estemos... Claro, no porque sea triste, sino porque justamente No. es algo superior. Claro, no es melancolía, no es... Claro, Exactamente. superior a un estado sentimental. Exactamente, exacto. Ese deslumbramiento ante la creación, ¿no? Que es el hecho de... Calazo dice el erizamiento. El erizamiento, ¿no? sí. Totalmente. Qué hermoso término. Pensaba, si uno se pone a encontrar o a buscar, más que encontrar todas las referencias del uso cotidiano de la luz. Bueno, dar a luz es una forma muy simbólica de dar vida, de traer a la vida. Pensamos en medidas, ¿no?, a la velocidad de la luz. Estaba a años luz de distancia, ¿no?, como algo inconmensurable, una forma muy difícil de medirla en términos o en unidades normales. La luz es todo, ¿no? La luz es totalidad que sucede y es inabarcable. Uno no puede contener la luz. Exacto. En contraposición, un poco lo que adelantaba el doctor, ¿no?, esto de cómo también ese símbolo de la iluminación o de las luces luego va a ser usado de una manera alejada totalmente de la esencia de lo que es la luz verdadera, la luz artificial. Hace poco hicimos un programa en La Última Página dedicado a el día del juicio de Sata. Sata, un escritor italiano, muy bueno. Paradójicamente ese programa estaba muy bien iluminado porque tenía Salvatore Sata. Salvatore Sata, que tenía todo el fondo blanco, más no así el audio, que era pésimo, pero bueno, y en uno de los capítulos de la novela, que bueno, vayan y vean el programa si quieren, pero brevemente la mirada del narrador respecto de cómo un pueblo va evolucionando o involucionando hacia la modernidad se marca con la llegada de la luz eléctrica. O sea, cuando llega la luz eléctrica, cuando se apaga el cielo a la noche y se ilumina con esa cosa fría, artificial, se termina también un mundo, se acaba un mundo. Por eso también es importante ubicar la zona, la época, ¿no?, de Tissot, el simbolismo, etcétera, etcétera, que es contemporánea o está ahí nomás de los nocturnos. Claro. Nocturnos en música, en poesía, que es de algún modo volver a la noche, volver al abrigo de la noche para volver a encontrar la luz. En ese sentido, ¿no? Muy interesante. Sí, señor, ¿no? Los cantos a la noche de Novalis. Totalmente, ¿no? es interesante cómo buscan lo mismo pero por camino inverso, porque el simbolismo francés en poesía, Rimbaud, Verlaine, es justamente lo que dice el procónsul, la recuperación de la oscuridad, ¿no? Claro. De hecho le decían los poetas malditos. Rimbaud, las iluminaciones. Claro. Digo, hay algo ahí de que está Totalmente. dando vueltas Señor. y que no es necesariamente llevar una lámpara Por supuesto. de luz artificial. Ni digamos de dónde venían. Claro, Porque bueno, venían del siglo de las luces, ¿no? Sí. Claro, claro. Nosotros somos la luz, lo otro es todo lo que no encaja en esto es tinieblas y oscuridad, y estos señores, estos caballeros, decidieron elegir lo oscuro, lo tenebroso, porque ahí sí, marcado, ¿no? Lo macabro, como, ¿no? Por supuesto. Como bien decía la condesa recién, muy bien, lo maldito, ¿no? Es decir, la parte maldita de... Exactamente. Totalmente. Bien,
¿Qué tienen hoy para decirnos de la luz? Bueno, lo que ha aumentado, eso es terrible, pero dejemos de lado esos problemas. Porrini metiendo humor. Sí, Super sí. humor. Bien. No, yo he pensado, obviamente, estamos esperando el plato fuerte, que es el bloque dedicado a la charla con Leandro Pinkler, que tiene bastante para decir al respecto, pero un poco leyendo para hoy y viendo, acá tenemos algunas muestras de lo que vamos a charlar con Leandro Pinkler, que tiene que ver específicamente con las tradiciones orientales. Sí. ¿Sí? Hay algo muy interesante que él dice en el prólogo de Mitos de la luz. Mitos de la Luz de Joseph Campbell, que de alguna manera toda la mitología y por ende algunas tradiciones que toman la mitología como base y luego se convierten en religión, pero en definitiva la gran mitología, la mitología con mayúscula, es una metáfora de aquello que es inefable, aquello que no se puede decir, aquella verdad primera, o las cosas primeras, dice él en un momento. Y en definitiva llegamos a las cosas primeras metafóricamente por las cosas segundas, la poesía, la mitología, el mito, etc. Es interesante pensar cómo, más allá de lo que se plantea en la tradición oriental o en la cosmovisión, ya sea religiosa o mitológica de Oriente, esa conjunción que es el cristianismo, ¿no?, que junta las cuestiones, tiene la presencia de la luz marcada, no solo, por supuesto, por herencia del Antiguo Testamento en el Fiat Lux, sino en un evangelio que a mí me parece el mejor de todos, una opinión totalmente personal, que es el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan tiene el famoso prologón, que todavía se reza en el rito tridentino, al final de la misa, y luego tiene el famoso Sermón de la Montaña, en el que Cristo literalmente les dice: yo soy la luz del mundo, el que me siga no verá las tinieblas. Que paradójicamente cuando San Juan escribe el prólogo, él plantea lo siguiente: en el principio era Dios, y Dios era el verbo, en argenjo logos, in principio era el verbo, en todo el problema de la traducción de la Vulgata de San Jerónimo, etc. Pero hay un momento en el que dice que él era la luz verdadera y la vida era luz de los hombres, y la luz en las tinieblas relumbra, ¿no?, ilumina, el lux in tenebris lucet, ¿no? Y después hay una cuestión ahí de traducción que es difícil de conversar si no tenemos algunos rudimentos de griego antiguo para hacer la confrontación, pero en líneas generales la traducción que se lee es et tenebream non comprenderunt, ¿no? Es decir, la luz, la tiniebla no entendió, no comprendía lo que era la luz. Y la luz venía a dar testimonio, y era el testimonio que provenía de la luz. O sea que Cristo, en definitiva, al decir yo soy la luz del mundo, en realidad lo que está queriendo decir, si seguimos la línea de escritos de San Juan, es yo soy el que viene a dar testimonio de la luz. Porque la luz es anterior, la luz es algo imposible de medir, como decíamos antes. Entonces Cristo es el que viene a dar testimonio desde la luz, que en griego es algo así como el martirio, sin el martirio, mártir quiere decir testigo, periton fotón, ¿no?, desde la luz. Es una cosa muy interesante gramaticalmente, porque no es el testigo de la luz, sino desde la luz, ¿no? Periton. Con lo cual tenemos ahí la presencia, o a través de la luz, claro, ¿sí?, a través de la luz. Tenemos la noción de que, en definitiva, toda esa revelación, es la muestra de la iluminación, es algo que luego, llevado al Evangelio, a los Hechos de los Apóstoles, va a dar la figura de Saulo de Tarso en el viaje a Damasco, cuando es golpeado y como cegado por una luz que viene del cielo para lograr su conversión. A partir de esa luz que a su vez, como decía la condesa, ¿no?, hay como una sobreexposición, justamente, que en fotografía se llama quemar la foto, en cuestiones de trascendencia, esa sobreexposición de la luz es justamente la posibilidad de ver aquello que nuestros ojos no están preparados para ver. Simbólicamente funciona de esa manera. Entonces digo, con San Juan, que es el evangelio por ahí más íntimo, más personal, más cercano, que luego tendremos, por supuesto, el Apocalipsis, del que ya hemos hablado. Digo, hay el giro de tuerca, o la vuelta de tuerca final es esa. Tenemos una presencia y una dimensión en esta línea de análisis. La oscuridad, la tiniebla necesaria para que surja la luz, y la luz como fuerza vital, fuerza única,
una de las cosas primeras, ¿no? Siguiendo lo que dice Pinkler en el prólogo a Campbell, que trae la verdad. En la luz está la verdad. Si no, si ocultamos la verdad, estamos llenando de sombras, ¿no? la cosa. Uh-huh. Exactamente. La veritatis splendor. Veritatis splendor, no, de, claro. Sí, Lumen Gentium, la luz de la gente, son las encíclicas de Juan Pablo II que dieron buena parte de los documentos del Vaticano II, paradójicamente. Valga decir que, por otra parte, en relación con lo que decía muy bien el procónsul, y lo citaba la condesa en el momento de hablar de los simbolistas, todo esto cobra un mayor espacio en 2 siglos en los cuales se mata a Dios, ¿no? La muerte de Dios, en el momento en el que se desarrolla la luz eléctrica, ¿no? Valga decirlo para que nos entendamos, en líneas generales y demás, y que reaparece con enorme fuerza el estudio de la mitología. Es decir, como solemos decir con una frase más casera, lo que se echa por la puerta regresa por la ventana. ¿Qué quiero decir? Que en los grandes pensadores, artistas, filósofos, novelistas, etcétera, etcétera, uno encuentra la raíz mitológica común de la que nos habla Campbell y que muy bien va a resaltar Leandro Pinkler, que me estoy reservando, ¿no?, para después hacer toda la alusión y demás, porque justamente ese foco común del que hablaba el procónsul, ¿no?, que en la tradición cristiana cobra sentido de palabra, no olvidemos que la primera palabra es logos, ¿no? Y logos también es luz, ¿no? Es un juego de luz. Que después va a dar la raíz de estudio, de razón. Claro, exacto. ¿No? Exacto. Por eso digo, es importante ver la cuestión etimológica, la cuestión de lo que se pierde en la traducción o lo que se gana a medias. Exactamente. Justamente hay allí una esencia que vamos a encontrar en el cristianismo, pero por supuesto, pero que también podemos ver en la tradición, en las grandes tradiciones de muchísimas culturas. Porque si tomamos, voy a tomar una en el aire, la tradición japonesa, ¿sí?, en la mitología japonesa, en el Kojiki, que es el libro donde se han reunido todos los materiales de la mitología, justamente los dioses separan la luz de las tinieblas. Y es lo mismo, estamos ante, y no hay contacto, ahí no podemos decir que hubo un contacto, nada. Es decir, evidentemente hay una esencia mitológica común de la que Campbell va a hablar muchísimo, en muchos sentidos, recuperando ese valor que tiene un carácter simbólico. Ese carácter simbólico es aquello que los seres humanos tenemos que intentar, yo no digo entender, pero sí comprender, ¿sí?, como una materia absoluta de nuestra propia esencia como seres humanos. Condesa. Por supuesto. No, pensaba que hablando un poco de varias tradiciones, justamente en lo que condicen es que el punto de la luz como equivalencia al conocimiento se traduce en este sentido de, bueno, hay que alcanzar la luz o la luz como aquello inefable o aquel principio y demás, y uno dice, bueno, ¿de dónde surge este simbolismo? Es una relación directa con el conocimiento que después se va obviamente a volcar en las luces de la razón y demás en los otros siglos, pero esta luz a alcanzar o esta inmanencia y demás tiene que ver con la posibilidad del reflejo justamente de la única manera de acceder, que es en lo que coinciden todas las tradiciones y que es también una forma de diferenciar pseudo iniciaciones o fines New Age, que es cuya finalidad siempre hablan de, no sé, de realización personal, pero nunca se termina como de entender cuál es el punto y nada que no tenga como finalidad el conocimiento y por ende la vía del conocimiento. La gnosis. La gnosis, claro, ¿no? La luz como simbolismo de ese conocimiento. Y pensaba también que es muy interesante estudiar la luz porque a veces parece que cuando uno lo estudia desde la teología o desde las Sagradas Escrituras es como una cosa en el aire y la verdad es que tienen equivalencias con todos los aspectos físicos que lo hemos hablado en el episodio del arco iris. Uh-huh. Como si uno lee el Timeo de Platón, que es un libro de física, es increíble la analogía y la equivalencia, en realidad es una equivalencia que hay entre el fenómeno físico y el estudio teológico. Totalmente. Porque una viene de la otra, no es que,
coinciden, sino que justamente los estudios teológicos y físicos están anclados sobre la misma base. Y en eso tengo este libro muy increíble de Newton, que es Cuadernos Alquímicos. Sí. Que Newton, para los que no sabían, además de físico, era teólogo. Ujú. Y alquimista. Y alquimista. Este libro puntualmente son anotaciones sobre alquimia en su cuaderno, se llama Cuadernos Alquímicos. Y tiene un pasaje muy lindo sobre el trabajo, que es una anotación de él, una frase de él, que se las leo para que quede, ¿no? Que dice así: te recomiendo que trabajes con alegría, le reces a Dios y leas libros continuamente. Cierra un libro y abre otro. Medita profundamente todas las páginas. Da las gracias por disponer de este agua que fluye sobre los cuerpos para purificarlos de su oscuridad y de su inmundicia. Bueno, Bien. Hace una Más claro, equivalencia. vamos despacito, ¿no? Más claro, échale agua, diríamos. Claro. Hace una equivalencia del paso de las aguas con la luz, que tienen una relación directa. De hecho, bueno, el sol, ¿no? El sol y la lluvia como Exacto. equivalencias de... Después de, antes de. Claro, y los dos como figuraciones del conocimiento, porque se dice que la luz es la posibilidad de la teofanía o de la influencia de saberes celestiales, igual que las lluvias son influencias celestiales, ¿no? Entonces hay una equivalencia y es muy interesante que esta comparativa que hace él con el agua en relación a la luz, en relación al conocimiento y la posibilidad de la purificación, ¿no? Entonces no hay como otro fin que no sea el conocimiento y a la vez la posibilidad de purificación, ¿no? Y hay una figura mitologema, ¿no? Siguiendo la línea de análisis. Sí. El doctor se va a reír por lo que voy a decir, ya sabe de quién voy a hablar, de quién puedo hablar Ortega. Hace 20 años que dice lo mismo. Bueno, no tanto, 15. Empieza con T. No. Bien. Prometeo. Prometeo y el por mitologema supuesto. del fuego robado, ¿no? Sí. Que ahí tenemos esa conjunción. Si consultan a la teogonía, que es la fuente más Sí. primordial, si se quiere, más primordial, mira como Bueno. una de las fuentes primordiales Del que querido yo- Hesíodo. Hesíodo, o pueden leer la tragedia Prometeo encadenado de Esquilo. Esquilo. Procónsul, pero no puedo creer que haya. Iba a decir Voy a aclararlo para nuestro público. El procónsul tiene un trabajo Sí. sobre esa obra de Esquilo. Por eso nos reíamos los dos diciendo cómo, claro. Sí, sí, Muy sí. bien. Pero que ahí está, ¿no? Simbólicamente la idea de robar el fuego es la instauración de la técnica. Esa es la lectura por ahí más alemana de la cosa, ¿no? La lectura de Murray, la lectura que hacen algunos exegetas del Prometeo, pero simbólicamente... ¿Usted se está refiriendo a Müller? Ya, yo no sabe nada, escribía a máquina. No recuerda nada. Años oscuros, justamente, donde la luz vino. Bueno, hasta ahí. Era Hasta ahí, cornisa. cornisa. Pero en ese mito, tomando un poco las Sí. palabras de la condesa, ¿no? Lo que no conduzca a un conocimiento es vacío. Prometeo, al robar el fuego y dárselo a los hombres y por ende darles la capacidad de poder entender que el fuego no solo calienta, cocina, o sea, poder asar la comida, etcétera, sino también es calor, es luz, trae Exacto. una iluminación. Inevitable también pensar en el simbolismo del fuego y de la luz y todo esto en el libro quinto de la República, libro séptimo, perdón, de la República, la famosa alegoría de la caverna, ¿no? Hay un fuego ahí que ilumina, etcétera. Ni hablemos todavía de Heráclito y el simbolismo del fuego. Digo, luz y fuego están muy relacionados, fuego primordial, fuego sagrado, Exacto. la transmisión, digo, con algo físico, digamos, la combustión física de algo tan cotidiano como hacer fuego. Hoy veníamos hablando de eso en otro aspecto con Porrini, Sí, pero sí. las Un dificultades poquito que más puede ser práctico lo nuestro. no saber prender un fuego, pero una vez que uno prende el fuego es como... Está la escena de Náufrago, Sí. cuando él descubre no, pero logra prender el fuego y dice, I am the Lord of the Lights, o algo así. Increíble. Dice. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Cómo las distintas tradiciones van cayendo, no, digamos, llegando al mismo punto de anclaje, que es llegar a un conocimiento trascendente a partir necesariamente de lo inmanente y no quedarse solamente con esas impresiones primeras de esto pareciera ser algo trascendente y termina siendo, como dice la condesa en su momento, prender saumerios. Claro, ¿No? Pero prender saumerios no es iluminar. claro.
No, Sí, ni hablar. claro, no necesariamente. Un saludo a todo el gremio de fabricantes de saumerios. Dicen que hacen mal. Sí, sí, bueno, Por el humo, dicen que hace mal a los pulmones. Señores, detrás del humo no se ve, ¿no? ya no nos sí. Dos Recomiendo cosas, Homero, prender antes. velitas. antes que Perfecto. saumerios. Ah, bien, muy bien. Muy bonito Aromáticas. aparte. Bien. Sí. Bueno, Dos cosas antes. fuego de Tengamos verdad. en cuenta, la condesa trajo nada menos que los escritos de Newton sobre alquimia. Bueno, es algo increíble. Newton, Goethe, escribieron sobre la luz. ¿Mm? Casi misma época, siglo XVII y XVIII. Luego, qué extraño que todos estos pensadores estén, ¿no es cierto?, buscando ciertos elementos. Y el siglo XX basa su teoría física en el problema de la luz. Ujú. La teoría corpuscular de la luz, ni más ni menos, tiene que ver con esto. Pero de esto tenemos un experto, así que vamos a ir a un espacio de publicidad para que Leandro Pinkler esté con nosotros y le entrego las cámaras a Homero, a toda su archicofradía. Ahí vemos, ahí está el hermano de Midi, está. Sí, Lo está vamos mi a hermano. saludar, ahí está, saludada, Vino a Cristian. escuchar en Muy vivo. bien, muy bien. Vino a escuchar perfecto. al El, maestro el Pinkler. conde. El Conde conde, Radonsky. claro, el conde Radonsky. Miren cómo son las coincidencias, perdón que lo No. interrumpo, que vino porque tuvo un corte de luz. Sí. Vino a No se encontrar la quería- luz. Increíble, claro. No se quería perder el programa. Paradojas de la historia. Ya volvemos. Reporte Minoritario. Todos los lunes de 15 a 17 horas. Bien, segunda parte de Reporte Minoritario. Ya estamos conectados con la persona con quien queríamos conversar, el querido maestro Leandro Pinkler, que fue profesor de griego en la Universidad de Buenos Aires, traductor de la obra de Sófocles, Antígona y Edipo Rey. Tiene la traducción de la Dionisíaca de Nono de Panópolis, que yo usé, la de Gredos, editada por la Biblioteca Clásica Gredos. Y aparte de ello ha sido miembro de la Academia del Sur, de las maestrías de pensamiento clásico y de teoría e historia de las religiones de esa academia. Y hoy en día dirige la impresionante colección de libros de la editorial El Hilo de Ariadna. Él es codirector junto con Constantini, ahora no tengo el nombre a mano, pero él nos lo va a aclarar, que ya mismo decimos que vayan a buscar esos libros porque son verdaderas joyas. Y bueno, y autor del libro que tiene la Condesa allí, Introducción a la Son Fuerza. clases, no sé si está un poco sobreexpuesto, si se ve, ahí está. Son clases que dictó en el Malva, es un compilado de sus clases, Excelente. un ciclo de introducción a la sabiduría de Oriente y Occidente Sí. a través de las diferentes tradiciones, y este libro compila todas sus clases. Que por otra parte les digo, vayan, consíganlo, es una joyita. La Condesa me lo acercó y realmente es de una claridad para explicar las distintas tradiciones que Sí, increíble. realmente es un clásico. Así que damos la bienvenida al doctor Leandro Pinkler, si está en el aire. Buenas, ¿Cómo está, Leandro? buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar con usted, ¿eh? Un verdadero placer. Un gusto para mí. Les Bueno, agradezco mucho la invitación, a la condesa que haya mostrado el libro y que hayas referido tan elocuentemente mi labor, que es cierto que es un orgullo para la Argentina, lo digo con todo, sí, por supuesto. de todo corazón, que hayamos publicado en la editorial El Hilo de Ariadna, conjuntamente con Soledad Constantini. Ahí está, Soledad Constantini. Es la directora del Malva Literatura, Ujú. y es la hija de Eduardo Constantini, que es el de la fundación. Sí, Eduardo señor. Constantini, ¿de acuerdo? Correcto. Pero es un emprendimiento que hace muchos años llevamos a cabo, también con el doctor Leonardo Nante, Ujú. que ha posibilitado por su conocimiento de la obra de Jung. Y lo importante es que desde la Argentina hemos podido publicar el libro rojo y ahora los libros negros de Jung, que son realmente una cosa muy, muy especial, y que tratan, después lo vemos en la charla que tengamos con toda así soltura, que tratan especialmente del simbolismo de la luz y de la oscuridad. Así que bueno, les agradezco mucho la invitación. Al contrario, Leandro, estamos honrados de tenerlo. Realmente
nos hubiese encantado que esté aquí con nosotros, pero bueno, esta posibilidad que nos brinda la tecnología nos permite al menos estar de esta manera, ¿no? Yo, para empezar, si les parece, Sí, doctor. usted ha prologado Los mitos de la luz de Joseph Campbell. Es así, ¿no es cierto? Estoy en lo correcto. Sí. Muy bien. En el 2003, hace ya bastante tiempo. Sí, hace ya bastante tiempo. Sin embargo, yo lo voy a llevar, no se me asombre ni se me asuste, lo voy a llevar, miren las cosas que tengo, ¿eh? Tengo la revista de la Academia del Sur, donde usted publicó una nota en los años 90 sobre Joseph Campbell, el corazón de la mitología. Hay una foto suya aquí, debo decirlo, más joven, pero bueno, el tiempo nos pasó a todos, quédese tranquilo. Claro, en el que usted dice algo fundamental respecto citando a Campbell, dice: los mitos son historias sobre la sabiduría de la vida y lo son de verdad. Lo que aprendemos en nuestras escuelas no es la sabiduría de la vida. Aprendemos tecnologías, recibimos información, etc. Eso es una cita de Campbell, por supuesto. Y usted la relaciona no solo con grandes obras de la historia de la tradición, como las Upanishads, o por ejemplo las tradiciones de Sumer, del rey Arturo y demás, sino también con la obra de muchos autores contemporáneos, como por ejemplo Thomas Mann, James Joyce, y bueno, y yéndonos un poquito hacia atrás, Goethe o el maestro William Shakespeare. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es para usted la mitología en relación con la luz? Bueno, ahí partiendo de Joseph Campbell, este autor norteamericano, que ha sido muy libre, él, la verdad, él ha muerto en el 86 y tiene una obra magna que son ahora reeditada en la editorial Atalanta, Las máscaras de Dios, mitología oriental, occidental, mitología creativa y mitología primitiva. Entonces, él trata del mito de la siguiente manera, utilizando una expresión de Campbell, ¿no? Dice: las cosas más importantes de la vida no se pueden decir con palabras. Las segundas cosas más importantes de la vida son los símbolos que refieren a las primeras cosas. Y las terceras cosas más importantes de la vida son las que hablamos de la familia, la política, la economía, que solamente tienen sentido en relación a las primeras cosas. Es decir, esto que hace Campbell, que es un juego, ¿no? Lo que está diciendo es que la vida es un misterio y no tenemos palabras, pero tenemos símbolos. Y el símbolo, como yo he escuchado, y ahora mismo escuchaba, han tenido tratamientos muy interesantes sobre el simbolismo de la montaña, el simbolismo del fuego. El símbolo nos habla de una dimensión de la realidad, una dimensión que es real, por eso decimos de la realidad, pero que no está en el marco de llamémoslo, lo pragmático y manejable por nosotros. Entonces, cuando Campbell habla de mitos de luz, refiere a la palabra mito en el sentido digno, que es símbolo. Y la luz es lo que aparece, lo cita también, ¿no? En el Evangelio de Juan, cuando dice: en el principio era el Logos y el Logos estaba junto a Dios, una frase que aparece Fausto traduciendo en el Fausto de Goethe. Sí. Es decir, aparece está en el estudio Fausto, y ahí es donde entra Mefistófeles, ¿no? Traduciendo esa frase. Entonces ahí dice: porque la vida era la luz de los hombres. Y es en Tofos, la palabra griega es linda, Tofos es foto, ¿no? Era la luz verdadera que ilumina a todo ser humano que viene al cosmos. Entonces, mitos de luz es mucho decir, pero habla del misterio de la vida. Es decir, el hecho de que en cada segundo de nuestra vida hay un milagro, que es la vida misma, y que a veces estamos tan dormidos, tan preocupados, tan tomados por las circunstancias, somos humanos, ¿no? Que no nos acordamos de ello. Y ahí está el simbolismo de la luz, para recordarnos
Y por eso todos los autores que mencionó, desde Goethe y todo lo que Campbell se ha movido con mucha soltura, justamente tratan de ver cómo hay un asombro que nos producen los símbolos. ¿Sí? Ujú. Eso es cuando el símbolo no solamente va a la cabezota, digamos, lo digo brutalmente, ¿no? A lo intelectual, sino cuando nos impacta estética y emocionalmente, ¿no? Entonces eso es lo que puedo comentar desde una aproximación a Campbell que es muy rico, ¿no? Exacto. Podemos seguir. ¿Condesa? Yo le quería preguntar respecto a esta función secreta de alguna manera o esta naturaleza secreta que tiene lo simbólico, lo esotérico, en relación a qué exponer a la luz, ¿no? Si el conocimiento es luz y la divulgación del conocimiento, si uno se dedica a eso, tiene que ver con con exponer a la luz ciertos secretos, ¿dónde está el límite, ¿no? Digo, cuál es el límite entre la mezquindad intelectual, por así decir, de guardarse la sabiduría y hasta dónde uno puede, más allá de sus limitaciones intelectuales, por supuesto, dar a luz o exponer esos conocimientos? ¿Hasta qué punto es, no sé si necesario, pero es correcto? No, no sé si me explico. No, se explica claramente, ¿no? En realidad, en mi formación, no quiero dejarlo de mencionar, al doctor Francisco García Bazán, Sí, doctor de, bueno, él es de Málaga, viajamos juntos a Málaga en el 2008, y yo sigo en relación a lo que mencionó de lo esotérico, Ujú. que es una palabra a veces que suena mal, digamos, ¿no? Que sí. es utilizada. Es muy interesante la aclaración digamos, lo que está comentando, ¿no? En ese sentido, Campbell lo mencionó, pero no penetró tanto en eso. ¿Sí? Hay autores más fuertes, como René Guénon, por ejemplo, ¿no? Es decir, allí podemos decirlo, para decirlo simplemente, ¿no? Esotérico, en griego, significa interior. Interior, directamente, es para adentro. Se opone a lo exotérico, exotérico con X, ¿de acuerdo? Entonces, en un sentido esotérico, significa el conocimiento que uno tiene de sí mismo, que es el conocimiento interior. En segundo sentido, esotérico es cuál es el tipo de conocimiento que nos transmiten. Se habló de por ejemplo, se habló de Newton, que además de ser un genio, tenía una gran cantidad de escritos alquímicos. Ujú. Son Exacto. escritos esotéricos, ¿de acuerdo? Sí, Por la alquimia no habla solamente de metales, habla de una analogía con los estados interiores del ser humano. Entonces, si en un primer sentido esotérico significa el conocimiento de uno mismo, el tema es cuáles son los medios para conocerse a sí mismo. Eso es conocimiento transmitido. Que algunos llaman, y ahí se pone medio elitista la cosa, iniciático. Pero iniciático significa que produce un nacimiento en uno, ¿no? Pero en tercer lugar, y es lo que creo que es más contundente, es que para esta visión, la realidad tiene una estructura esotérica. ¿Qué queremos decir con esto? No algo raro, que la realidad está dispuesta como una forma de un núcleo que está cubierto por un velo. Está cubierto por un velo. Por ejemplo, la palabra apocalipsis, ¿qué significa? Revelación, Exacto. que es correr un velo. La palabra griega que significa verdad, en griego, aletheia, significa desocultamiento. Entonces, ¿en qué medida podemos correr los velos? Esa es la cuestión. El tema es que eso no es meramente intelectual. Si la persona no se involucra con su ser, es decir, con su sentimiento, y en una posibilidad de transformación, no pasa nada. Es decir, el secreto iniciático, que se dice así, bueno, esto es una literatura, llamémoslo así, a mí siempre me ha apasionado y me sigue apasionando, dice, el secreto se protege solo. ¿Qué significa? Que en realidad hay que tener tanta paciencia y tanta, digámoslo así, tanto fuego adentro para buscarlo, que para llegar
a ese conocimiento, se dedica la vida de uno. A la vez esto, porque si no queda muy mistificado, es lo que hay adentro del corazón humano. Es decir, que hay mucha gente que es simple, que no ha accedido a textos complicados, como puede ser el hermetismo, y tiene un conocimiento de la realidad en su dimensión más profunda. Y otra gente que es hipererudita, que puede citar de memoria el Corpus Hermeticum, los textos complejos de la alquimia, y no ha arribado a ese conocimiento. Entonces, eso tiene mucho que ver con que el simbolismo de la luz tiene que ver con la conciencia humana, que está escondida en un lugar simbólicamente, no del corazón. Por eso se dice que el conocimiento esotérico es una carta que se envía a la humanidad para que recordemos lo que está escrito en nuestro corazón. En esto creo que hay una profundidad. A mí al menos me sigue resultando hoy significativo, ¿no? Doctor, una preguntita para seguir ampliando este tema. Recientemente se ha publicado una edición de los libros negros de Jung, que mencionábamos al principio y usted citaba antes de comenzar con la charla. ¿Podría contarnos un poquito el sentido de seguir leyendo este tipo de textos hoy en día, específicamente pensando esto que hablábamos recién respecto del corrimiento del velo, y hasta qué punto es válido saber correr el velo si no se está preparado para lo que hay detrás de él, ¿no? Bueno, disculpen. Ahí está, ahí está. Espectacular. No, una maravilla. Sí, sí. Lo muestro porque no es como un pocketbook, ¿no? No. Son 7 volúmenes, ¿sí? Que y ha sido un trabajo enorme. Y aquí es donde lo quiero contar anecdóticamente porque es medio increíble. Jung, durante 1913 a 1931, además, hay que recordar, se separa primero de Sigmund Freud, ¿recuerdan? Hay Sí. hay un corte ahí. Ujú. Él, de día, él era una persona exitosísima, socialmente hablando, ¿no? Tenía una familia, es decir, construía una torre, era una persona con una energía extraordinaria, y a la noche, literalmente, escribía. Se llaman los libros negros no por un simbolismo, ¿eh? Por las No, tapas, porque ¿no? eran tapas negras. Claro. Tenía unas libretas negras, ¿no? Exacto. Él escribía, tomaba nota de sus visiones. Acá decimos, bueno, digamos, dejó de hacerle efecto el antipsicótico. No. Lo que ocurrió es real. Claro. En 1913, Jung, andando por los trenes en Europa, vieron que se comunican de un país al otro, tiene una visión de que toda Europa es sacudida por un cataclismo, ¿sí? Entonces, él, que trataba con psicóticos, siente que está teniendo un ataque psicótico. En 1914 empieza la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y acá él se da cuenta que lo que tuvo es un anticipo, es una percepción que tienen algunos genios. Él, perdón, no se clasifica a sí mismo como un genio. Esto, perdón, no es cuestión de creer o no creer. Están los testimonios. Él está contando todas las visiones que tiene noche a noche entre 1913 y 1931. En 1931 se encuentra con Wilhelm, el traductor de Lichín, y le da un texto increíble que es El secreto de la flor de oro, que trata del simbolismo de la luz. Deja de escribir estas cosas y dice, bueno, está el simbolismo de la alquimia. Dice, yo no voy a inventar nada, yo tengo que penetrar el simbolismo de la alquimia. Entonces, el tema es, ¿qué mensaje tienen estos libros? Esa es la cuestión. Porque Jung ha dado algo muy curioso, porque dejó estos libros para que no se editen. Y la familia, esto es una historia muy, muy loca, ¿no? Recién permitió que se editen en el siglo XXI.
¿sí? Esa fue toda la negociación que hicimos con Soledad Constantini y con los descendientes de Jung. Entonces, estos libros se conocen recién en el siglo XXI y tienen un mensaje que es bien siglo XXI, afirmamos eso, lo sostenemos, es una sensibilidad. Además, está a decir que alguien puede no estar de acuerdo, bueno, para eso están las sensibilidades, ¿no? Jung dice en estos libros que si la humanidad no se encuentra con la oscuridad que tiene dentro, va a dirigirse a un autosacrificio a nivel planetario. A nivel planetario. Ahora que se habla tanto de lo planetario, es decir, está hablando de la humanidad, Jung. Entonces, aquí hay un mensaje que tiene que ver mucho con lo que nos convoca hoy como tema, ¿no? Lo que va a decir Jung es que en la oscuridad está íncita la luz, que es un simbolismo alquímico. Es decir, que cada persona tiene que cargar con su propia oscuridad. Y que de esa manera se puede producir una transmutación de la humanidad. Está hablando de la humanidad, no está hablando de poca cosa. Es decir, entendemos, y eso digamos, no quiero seguir hablando, sino estar en diálogo, es un principal mensaje de Jung. Él habla ahí de 3 profecías. La profecía de la guerra, la profecía de la religión y la profecía de la magia. Por guerra, entiéndase, no hay mucho para aclarar. Es decir, es la destrucción recíproca de los seres humanos, más allá de ideologías o de posicionamientos que por supuesto que uno los tiene, ¿no? Pero más allá de eso. La religión es el retorno de lo sagrado. Y la magia es lo más raro para explicar, pero es simple, es el contacto con la dimensión de lo oculto, es decir, lo inconsciente. Y ahí está la gran cuestión que decía antes Condesa, es que hay una peligrosidad en el trato con eso, una peligrosidad señalada. Mucha gente, como el mago, no sé si lo recuerdan, Aleister Crowley o cosas así, Claro. quedaron chapa, digamos, no, en serio. Es decir, hay una gran, y está previsto que en qué medida puede el ser humano conocer lo oculto, digamos. Y esto, estuvimos en Europa presentando los libros negros en mayo, muy lindo, pero en Europa hay toda una explosión de moda. Yo fui como editor, ¿no? De lo que es la magia, de todo lo que es dark. Es ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Es decir, el tarot de esto, el tarot de acá. La bueno, magia celta, sí, la magia no sé qué, claro. eso, es un mundo. Entonces, hay cosas que son auténticas y hay cosas que se producen en modas culturales, pero esas modas culturales también responden a alguna necesidad de la gente que a veces es satisfecha de la peor manera, digamos. Pero bueno, esto hablando, soy de hablar mucho, así que sí, córtenme por favor si hablo. No, por favor. Coméntenme ustedes qué les parece. Yo aprovecho, Leandro, para hacerle un comentario. Ayer en el diario Perfil se publicó una larga nota sobre los 150 años del nacimiento de Carl Gustav Jung y Sí. hay un pequeño reportaje. A ustedes le hicieron en realidad 3 preguntas. Son muy interesantes. Los libros negros, una revelación, donde usted dice lo siguiente, que me parece interesante. Aquí viene mi pregunta. Primero le leo. Dice, Jung trascendió lo que Freud consideraba en su momento la piedra fundante del psicoanálisis, el carácter exclusivamente sexual de la libido. Para Jung, la libido, de indudable contenido sexual, abarca una dimensión mayor. Es la totalidad de la energía psíquica y tiene un carácter direccional, responde al llamado del arquetipo del sí mismo
imagen de Dios en cada ser humano. La concepción junguiana del proceso de individuación revela en un juego arquetípico la relación de cada persona con la profundidad de su ser, en la que se pone en juego la lucha por el sentido de su vida. Esto comenta usted, Leandro, en este reportaje aparecido ayer en el diario Perfil, en la sección cultural. Y lo interesante de ver, interesante, bueno, por supuesto, muy profundo, no solo es la diferencia en la concepción con Freud, sino fundamentalmente, dar el pie, mi pregunta viene a esto, a la concepción junguiana del proceso de individuación. Es decir, esto de lo que usted recién comentaba, de ahondarnos en el inconsciente oscuro a partir de los elementos simbólicos que allí se encuentran. Es decir, ¿esto es uno de los 3 elementos de los cuales usted recién hablaba? Claro que sí, en el sentido de que en la magia Jung pone, lo que pasa es que Jung tenía mucha erudición y al hablar de magia, bueno, habla de la magia noble, es decir, Claro. Se llaman los teurgos del Claro. neoplatonismo. La teurgia, claro, exacto. Eso es John Dee, que aparece en La Tempestad de Shakespeare. Es decir, está hablando de la magia que está en el Fausto de Goethe también. Bueno, está hablando de cosas. Pero ahí es el contacto con esta dimensión de lo inconsciente, que es el gran aporte de Jung, que es redefinir, con todo respeto a Freud, porque es como bastante burdo caer en una oposición Freud contra Jung y Jung contra Freud. No es así. Es decir, Jung, viendo el tema del sujeto cerrado, individualista, que no tiene solución, se abre a lo que él llama el arquetipo. Y él toma, como lo pone bien el autor de la nota en Perfil antes en el comentario, Sí. Esto lo toma de los neoplatónicos, del hermetismo, bueno, de Filón de Alejandría. ¿Y qué es el arquetipo? El arquetipo no es algo producido por la mente humana, sino que es una realidad, atiéndase a eso, que es lo que el mundo moderno ha perdido, una realidad de índole cósmica. ¿Qué significa de índole cósmica? No solamente el cosmos como que es lindo, Carl Sagan, bueno, la Vía Láctea, las estrellas, es hermoso, perdón, es hermoso. Exacto. Sino realidades que son psíquicas, que tienen que ver con la existencia de lo divino, lo que los griegos llamaban los dioses, para los griegos. Hablaron muy lindo antes de Prometeo, todo ese mundo. Zeus, Afrodita, Ares, eran potencias de la realidad. Es decir, son potencias del cosmos. Operativas. Nietzsche, operativas, exactamente. Nietzsche lo vio poéticamente cuando él dice, solo puedo creer en un dios que baile, hablando de Dioniso. Entonces, esas fuerzas cósmicas, que es de las que el mundo moderno se fue separando, es la que están irrumpiendo adentro del ser humano, y lo que Jung llama el proceso de individuación, usted lo puso en el acento más, digamos, más preciso. Jung dice que en realidad toda la vida de todo ser humano, primero que es un proceso, y segundo que está dirigida a un lugar. Esa es la idea. Correcto. Aquí hay algo muy rico de la noción de símbolo. El símbolo, cuando lo sentimos, es orientador. Aquí hay otra cualidad del simbolismo de la luz. La luz como oriente, no estoy hablando de orientalismo, que la India y eso. Correcto. La luz orienta, como el oriente, como el sol. Entonces, ¿cuál es nuestra orientación? Escuchar al sí mismo. Y el sí mismo es un arquetipo que es, Jung lo llama Imago Dei. Imago Dei es imagen de Dios. Es la presencia de lo divino en cada uno de nosotros. Quien ha desarrollado esto, y trabajamos en conjunto, ¿no?, con una dinámica muy contundente, es Bernardo Nantes, ¿no? Nosotros trabajamos en vocación humana,
que son todas prácticas, y ahí yo doy como las teóricas, no las partes prácticas, de cómo en las tradiciones espirituales, como hacen ustedes al trabajar el simbolismo, hay una unidad, se llama así, ¿no? La unidad trascendente de las tradiciones espirituales. ¿Por qué todas hablan de la luz? ¿Se le ocurrió a uno un día que estaba trasnochado, no sabía nada que hacer? No, aparecen todas. Entonces, reflexionar sobre eso, la idea de que la energía psíquica es direccional, esa es la idea, es muy importante, porque lo más duro del sufrimiento, que tanto hay en el mundo, es el sinsentido. Y el símbolo es lo que le da sentido. Es decir, una persona puede sufrir, pero si tiene un sentido, tiene una orientación, va a pasarlo de otra manera. Y una persona puede no sufrir materialmente, pero ser una neurótica, porque no tiene sentido. Entonces ahí es donde se aúna todo. Y el proceso de individuación no es individualismo, sino es que cada uno vaya cultivando las cualidades. Aquí hay un respeto hacia todo ser humano. Todo ser humano, cada criatura es distinta. Y cada criatura puede, como aparece en los libros negros de Jung, llegar a florecer como un árbol de luz. Esa es justamente la metáfora simbólica, ¿no? En cada ser humano uno puede florecer, una manera de decirlo, pero aquí viene esa es la buena noticia. La mala noticia es que puede uno no florecer, esa es la cuestión. Que no es una espiritualidad medio californiana, está bien, New Age, Perfecto, ¿no? perfecto. Sino que la vida es una lucha, es decir, Claro. eso puede florecer uno o puede no florecer. En Eso ese es lo agón, importante. digamos, en ese agón uno puede salir derrotado. En ese agón, como exactamente lo que es agónico, que es la lucha, que es una moral agónica, agonal, la de los griegos, la vida como una lucha entre fuerzas. Hace un rato lo citaban Heráclito, muy bien, ¿no? Heráclito decía, Polemos, la guerra, en el sentido del conflicto, no es un belicista, Claro. es el padre y el rey de todas las cosas. Es decir, que la idea de que vivimos en un choque de fuerzas y que la individuación es poder hacer la conjunción de las fuerzas, integrar en uno cosas, cosas. Eso es algo muy Jung y muy que ilumina el simbolismo en general, ¿no? Vemos que es algo muy rico que hay ahí para seguirla, ¿no? Yo le quería preguntar, me acuerdo de un curso que tomé con usted en Pitagórica sobre el erotismo, que hacíamos en realidad sobre la figura de Eros, y hacíamos un análisis hacia usted, tomando a Edward Wynne, el libro de Misterios Paganos del Renacimiento, hacíamos un análisis de Primavera de Botticelli, y aparecía ahí la posibilidad de iniciación y de, bueno, es todo un libro, un cuadro, perdón, de una iniciación y de una metamorfosis, y la posibilidad de ascensión, la posibilidad de transformación. Y en ese sentido, en uno de las clases del libro, que es la clase del gnosticismo, hablan de un mito simbólico, un relato simbólico muy lindo, que es el de Sofía, el prolapso de Sofía, y uniendo como estas dos ideas, un poco la idea del amor y del arte como posibilidades de ascensión en relación a la luz, ¿no? Que también aparece en Dante, el amor y la posibilidad artística o la creación artística o la epifanía erótica en el sentido de ascensión y de iluminación mediante esas dos vías, ¿no? El amor y el arte como igual a la luz, ¿no? Como la figura de Beatriz y demás. Sí. Bueno, muy hermoso todo lo que cuenta. Bueno, qué bueno que haya estado en Pitagórica. Sí. Bueno, fue un tiempo. Sí. Así que, bueno, son muchas cosas muy, muy ricas, de las más ricas del simbolismo, ¿no? Hay que recordar que Botticelli estaba en la época de los Medici, está junto ahí a Marsilio Ficino, que fue traductor en ese momento, no se leía en griego, porque todos los textos griegos estaban en Bizancio, ¿no? Cuando se produce la llamada caída de Constantinopla, que los turcos no la llaman la caída de Constantinopla, por supuesto, todos los textos griegos vienen a Italia.
Y ahí es donde hay un encuentro que Marsilio Ficino traduce a Platón y Botticelli, que está ahí con él, al lado, digamos, en la corte de los Medici, lo lleva a eso al plano simbólico. Por eso está en ese libro alucinante de Edward Wynne, que mencionó, Los misterios paganos del Renacimiento. Y en la primavera de Botticelli, alguien puede ver y decir, bueno, qué lindo lo que hay, pero hay un simbolismo de una octava. Una octava es un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en donde aparece una figura que es un viento, que persigue como unas doncellas, hasta transformarse en un Hermes que mira hacia el cielo. Y aquí es como en la transformación del eros, la palabra eros, fundamental, que tiene que ver con el deseo, del deseo carnal, pero que no se está diciendo moralistamente que es malo, al contrario, se dice que hay que penetrar en él, que hay que vivirlo, que hay que vivirlo con todo para llegar a la transmutación de ese deseo. Es decir, ahí está como Hermes, que es el Hermes Trimegisto, mirando hacia arriba, en el adagio, que es de la tabla de Esmeralda, que dice, como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba, para que se cumplan los misterios de la unidad. Es decir, lo que mencionó tiene muchas cosas. Tiene el platonismo, el hermetismo. Pero nucleémonos en una cosa que une todo. La idea que en el Dante aparece como amor y que en los griegos aparece como eros. La Divina Comedia del Dante que termina el amor que mueve el mundo y las estrellas. Y Dante tiene un recorrido iniciático mediante los ojos esmeraldados de Beatrice, ¿sí? Entonces, ahí está la idea de la ascensión. Y la buena noticia para todo ser que está vivo, que es lo que comentó, que mediante la inspiración en la belleza, en el arte, se puede llegar a un conocimiento. Es decir, que no está solo el conocimiento libresco, sino que está el conocimiento como de la parte más alta de la emoción, que es a donde se puede arribar a lo sagrado, ¿sí? A lo sagrado entiendo así como algo que está por encima del umbral de las, lo decimos así, brutalmente, de las huevadas que ocupan nuestra mente todo el tiempo. Exacto. Entonces, que podemos cultivar eso, que podemos cultivar eso. Y ahí está el símbolo, ahí está el arte verdadero. Y después lo del prolapso de Sofía, de gnóstico, bueno, ya es mucho decir, necesitaríamos ampliarlo mucho más, pero ahí es donde está una idea que es fundamental para esto del simbolismo, que es la idea no dualista, no dualista. ¿Qué significa esto? Que no es que está el espíritu por un lado y la materia por el otro. Lo divino y lo humano separados, sino como, bueno, hay toda una literatura sobre eso. Como en las Upanishad, Leandro, ¿no? Exactamente. Exacto. En la India, que es lo que resalta Campbell, no tuvieron este pensamiento dualista. Correcto. Sino que siempre se concibió que el ser humano tenía algo de divino. Paréntesis, si me permite, Leandro, sí. De paso, usted lo explica muy bien en el libro, en Introducción a las Fuentes del Pensamiento de... Sabiduría de Oriente y Occidente. Eso, de la sabiduría, perdón, no el pensamiento, de sabiduría. Está muy bien explicado toda la concepción en torno de lo que sería la Advaita Vedanta, ¿no es cierto?, y toda la tradición upanishádica de la India. Discúlpeme que lo haya cortado, era simplemente para aclarar esto. No, por favor, no, sigamos en diálogo. Le decía que yo soy como muy profesor de hablar y hablar, así que sigamos en diálogo, ¿no? Lo que dice Campbell es una metáfora, un símbolo, que dice que mientras Occidente comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, quedó atrapado en un dualismo. Mientras que, y por eso todo Occidente es la forma de cómo reconciliar la vida en el mundo, que es hermosa, además está decir, con lo divino. Porque en cierta religiosidad occidental, como es el juego de palabras, el mundo se hace inmundo, ¿sí? Se hace pecaminoso, se vuelve dualista, mientras que en Oriente, en la metáfora de Campbell, el símbolo, en lugar de comer del conocimiento
del árbol del bien y del mal, comieron del árbol de la vida, aquel que en el Génesis no llegó a comer el ser humano. Entonces todo lo que es tanto la tradición del Vedanta, Advaita, como otras tradiciones, como la del budismo tibetano, ni hablar el taoísmo, ellos no piensan en términos de cómo unirse en la dualidad, sino en términos de sentir que lo divino está presente ahora, en este momento. Y hacen prácticas. Y por eso ese texto de la Upanishad que dice, bueno, llévame de la ignorancia al saber, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Es decir, ahí la insistencia en las prácticas espirituales, que es un tema grande también, de cómo, que también eso es todo un tema que algunos lo toman, digamos, de manera despectiva, pero que en Occidente se hayan expandido las prácticas espirituales es algo muy valioso, porque cada vez es más popular que la gente practique yoga, practique tai chi, yo practico aikido, es decir, y ahí hay una manera también de unir el cuerpo con la mente, ¿no? Es decir, estamos en transformaciones y lo simbólico puede ser accesible a lo que, para terminar la idea, perdón, llamamos distintos estados de conciencia. Es decir, no hay dualismo, hay estados de conciencia. Si estamos en nuestra mente más baja, trabaja dualistamente. Pero si estamos en algo más inspirado, podemos tener una vivencia de unidad. Y eso nos unifica como personas. Eso es lo que quería Leandro, llevar. justamente el lunes pasado hablábamos en el programa de reporte sobre la magia, los artilugios. Hubiese sido un placer también contar con su presencia para sumar este tercer aspecto que mencionaba de Campbell, ¿no? Esos tres anticipos, ¿no? La guerra, la religión y la magia. Pero es inevitable ahora que empieza a hablar de estos temas y empieza a abrir ciertas puertas. Vengo pensando hace un rato largo preguntarle o que nos diera su apreciación, valoración, ideas en torno del fenómeno, llamémoslo así, de la inteligencia artificial. Y en qué medida ese fenómeno termina de completar un proceso que ya se viene anunciando desde la modernidad por lo pronto, ¿no? La destrucción de toda dimensión simbólica, de toda dimensión espiritual, sobre todo en el mundo moderno, ¿no? Bueno, es obligada la referencia esa en el mundo contemporáneo, ¿no? Exacto. Puedo decir que he trabajado la cuestión, he dado un par de cursos en el Malva, también en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, tomando a los autores principales, por ejemplo, Eric Sadén, que estuvo en Argentina, en el Malva, que tiene la era del individuo absoluto, también, bueno, Bifo Ferardi, también Kate Crawford, que tiene el Manual de Inteligencia Artificial. ¿Qué ocurre? En términos así macrohistóricos, podemos ver que hay una Segunda Guerra Mundial que tiene que ver con la electricidad, los hidrocarburos, que es la que produce después todos los cambios del siglo XX, también produce las guerras mundiales, ¿no? Y hay un cambio que es la tercera revolución industrial, que es la del microchip, y todo esto que ya había visto Norbert Wiener, el creador de la cibernética y todo eso, pero que es justamente lo que no se puede entender el siglo XXI sin eso. E incluso, en términos de política, de sociología, hay gente que dice, bueno, ¿qué pasó en los 80, qué pasó en los 90? Y digo, bueno, está bien, pero en esa época no estaba la posibilidad de un hipnotismo colectivo a nivel de poblaciones, y estamos hablando de millones de personas, que en décimas de segundo reciben una fake news y la repiten. Entonces, ese aspecto que tiene que ver con el hipnotismo colectivo, por un lado, es uno del uso humano de la inteligencia artificial. Ahora, otra cuestión que tiene que ver con lo que vieron este autor que está muy leído, Byung-Chul Han, ¿no? Que es un bestseller coreano. Él dice, en la sociedad del cansancio, habla del estado de burnt out, de estar quemado, ¿no? Así que una persona que está todo el día y las horas que se pasa en pantalla para reflexionar, ¿no? Cuando eso entra en el sistema nervioso,
produce realmente una estimulación muy grande. Además que cuando uno hace una difusión en redes, dice, bueno, tenéis que hablar sobre un curso que es sobre la concepción de Schopenhauer, sobre el cuarto principio de razón suficiente, lo tenéis que hacer en menos de 40 segundos. 40 segundos. Pero bueno, entonces, esa cosa demencial, ¿sí? Que hay estímulos que tienen una nueva temporalidad y que van destrozando realmente la sensibilidad, y hablo de los jóvenes y de los viejos, de todo. Es un tema muy grande porque va destrozando también la capacidad de emoción para el símbolo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la inteligencia artificial tiene utilizaciones que son increíblemente extraordinarias, digamos, ¿no? Es decir, uno puede rastrear, qué sé yo, todos los libros negros, rastrea uno, una palabra, inmediatamente puedo saber cuántas palabras tiene eso, contestar cosas. En la transformación del ser humano, esto es lo que está dicho en esa obra de Mary Shelley, ¿no? Que es Frankenstein, ¿no? Ujú. Que ella lo tituló justamente como subtítulo Un nuevo Prometeo. Un nuevo Prometeo. El ser humano no puede crear vida, crea un Frankenstein. El ser humano, en la insistencia que ha habido de algunos filósofos como Heidegger, con el peligro de la técnica, ha creado un monstruo, porque la posibilidad de que algoritmos creen nuevos algoritmos y que lleguen a la dominación es una película de ciencia ficción mala, está bien, pero estamos viviendo muchos aspectos de la realidad que son parte de una película de ciencia ficción muy berreta, la verdad, que uno la ve y no lo puede creer, y está ocurriendo en la realidad. Entonces, que se ha abierto como un pozo del infierno realmente en el manejo de la inteligencia artificial, y lo que han declarado siempre las tradiciones, que el ser humano está dormido, pero puede despertar. Ahora con inteligencia artificial, el estado hipnótico es realmente algo que es una pandemia muy, muy tremenda, ¿no? Eso es lo que evidentemente cuando hablamos valoramos, ¿no? Todo lo que estoy diciendo no es teórico, sino que es una valoración. No sé qué piensan ustedes. Sí, No sé por qué supuesto. piensan. Pero ustedes cómo lo viven, ¿no? Eh, Por otra parte, yo, por otra parte, Leandro, me quedé pensando en algo que nombró antes, la unidad de las tradiciones, ¿no? Estamos pensando en Frigo Schwong, ¿no? Fundamentalmente. sí, exactamente. Eso. Y aquí viene una pregunta que muchas veces a las personas de fe nos hacen, diciendo, bueno, pero vos seguís un camino y por lo tanto tu camino anula el de los otros. Es decir, pareciera que esta unidad trascendente, al seguir uno una determinada senda, un determinado camino, una determinada enseñanza, pareciera que anula los otros caminos. Y aquí mi pregunta es la siguiente: ¿cómo conciliar esto de un camino elegido, optado o bien simplemente por herencia, teniendo en cuenta que hay una unidad más allá de mi propio camino? Bien. Bueno, como usted lo comentó, la expresión, la unidad trascendente de todas las religiones, de las religiones, es un libro de Friedrich Schwann, que fue un continuador de la obra de René Guénon. Uh-huh. Y lo que dice, en realidad, utilizando justamente el símbolo del círculo, que también tiene que ver con lo esotérico que decíamos, Uh-huh. es que si tenemos, un círculo, la unidad está en el centro, ¿sí? Es decir, mientras que en la periferia no hay unidad. Es decir, en cada punto de la periferia hay un radio que lleva al centro. Correcto. La unidad está en el centro. El problema es, que René Guénon lo ha marcado más contundentemente, es qué pasa cuando una tradición, una religión, sigue con su transmisión social Uh-huh. exotérica con X, ¿no? Uh-huh. Sentando principios morales, sentando actitudes, pero ya se desvinculó del centro. Ese es el problema. Es decir,
hay una visión dogmática que se transmite, pero ya no tiene conexión con el núcleo tradicional. Ahí es donde, y es el gran problema, ¿no?, de cómo mantener vivas las tradiciones. Si la unidad trascendente de las religiones lo que dice es que lo que en el taoísmo se llama Tao y los indios llaman, Wakantanka, Ujú. y que en Islam se dice Allah, y que en las tradiciones de la India se dice Brahma, es un principio divino. Que ese principio anida en el cosmos y que el ser humano tiene que hacer sociedades que lleven con justicia el respeto a todos los seres vivientes. Eso es lo que dicen las tradiciones. Lo que se ha hecho siempre es un desvío. Ahora, las tradiciones nos previenen acerca de que ese desvío va a existir. No son ingenuas. Entonces, el tema es que si alguien quiere penetrar en una tradición, no puede picotear, como un poquito de acá, un poquito de acá, como un shopping espiritual, ¿sí? Una respiración taoísta, un poquito de Tao, tiene que tomar un camino. Entonces, si uno quiere realmente vivir su vida conforme a una práctica, la religión, en el sentido propio, o los caminos en el Oriente, quizás no se puede hablar de religión, se puede llamar Dharma, es un entrenamiento. Y un entrenamiento es una práctica diaria, es una práctica cotidiana. Y la práctica cotidiana conlleva una ética y conlleva una visión de la justicia social. No es broma, es decir, no es algo. Cuando todo eso se desgrana es cuando aparece, lo que llamó René Guénon, el reino de la cantidad y los signos del tiempo. Es decir, un aspecto degenerativo. Sentimos que la crisis del mundo moderno es real. Eso es una cuestión de valoración, insisto. Lo que pasa es que tradición a veces se entiende mal como si fuera conservadurismo. Y está mal pensado eso. Tradición tiene el prefijo tra, que significa a través. Que tradición es transmitir manteniendo vivo algo. Y ese es el gran problema. No sé si contesto Excelente. directamente, pero esto es el gran problema, ¿no? Eso es. Sí. Continuando con la pregunta de la inteligencia que nos preguntaba cómo lo veíamos de nuestra parte, hemos hablado muchas veces en torno también a la ciencia ficción y demás, que uno de los problemas que incluso marca el arte de la mecanización es que se vuelve un espejo de lo humano, ¿no? Digo, el problema de la inteligencia artificial o de lo mecánico es la mecanización del ser humano, como a veces hay un miedo de que, no sé, de que los robots tengan alguna autonomía y nos vengan a atacar, y en realidad el miedo en relación a la tecnología que marca el arte tiene que ver con que nosotros nos volvamos ese ente mecánico, ¿no? No tanto que una mecanicidad externa que viene a exterminar lo humano, sino que eso sale de uno y la propia humanidad vuelta mecánica se autodestruye a sí misma, que es un poco lo que decía Jung con el autosacrificio colectivo, ¿no? Digo, en ese sentido siempre se pone el peligro de lo técnico en los aparatos justamente cuando son un reflejo de un aniquilamiento humano hacia el humano. Tal cual. Realmente, en más de una oportunidad, ante el problema, a mí se me ocurría hacer el mismo planteo, siguiendo en este punto a un maestro que trajo a Europa hace 100 años muchas enseñanzas, que fue Georg Ivanovich Gurdjieff, Sí. que en 1925, todo el prioré en París estaba seres como pasaron ahí, Stravinsky, pasó Eliot, pasó James Joyce, Hemingway, todavía en la época de entre dos guerras, en la época de todas las vanguardias. El Gurdjieff trajo una enseñanza. Gurdjieff se ocupó de que la gente academicista lo considere un charlatán, y lo consiguió. El mundo académico lo considera un charlatán. Excelente. Yo he seguido mucho las enseñanzas de Gurdjieff y considero que son valiosísimas. Pero el pilar de la enseñanza de Gurdjieff es que el ser humano vive mecánicamente. Como dijo recién,
El problema no son las máquinas, sino que el ser humano se vuelve mecánico. ¿Y cuándo nos volvemos mecánicos? Cuando respondemos a automatismos internos, reaccionamos. Gurdjieff tiene una figura de que el ser humano tiene 3 centros principalmente. Centro intelectual, centro emocional y centro instintivo motriz. Un ser humano auténtico es el que tiene cabeza, corazón, cuerpo y sensibilidad. Y Gurdjieff dice, la vida es real solo cuando yo soy. La vida es real solo cuando yo soy. Si soy una máquina, no veo la realidad. El gran problema no es la robótica, sino la utilización del ser humano de la robótica. Es decir, el tema es como cuando explotó la cuestión de la pandemia. Y la gente dijo, qué barbaridad lo que está pasando. Y muchos lúcidos dijeron, esto que vino ahora es algo que venía ocurriendo hace 20 años y recién ahora nos damos cuenta cuando explotó todo. ¿Qué se necesita para hablar del calentamiento global? Que la gente cuando salga a la calle le queme el cuerpo. Entonces, el gran tema es la mecanicidad humana y no la técnica. La técnica, en Sófocles, en Antígona ya está, dice, el ser humano poseedor de la habilidad técnica, una vez es al bien, otra vez es al mal, la encamina. Entonces, es la mecanicidad humana, claro que sí. El gran problema, ¿no? Coincido mucho con eso, ¿no? Bien, yo me quedaría todo el día. Realmente ¿Hay alguna pregunta más? es... Por ahora. Para mí muy agradable en el sentido, me siento muy cómodo, muy interesante las conversaciones que surgen. Usted no sabe cómo nos alegra, Leandro, porque, bueno, siempre es ¿cómo decirlo? No difícil, no es el término, entiéndame, pero tratar a una persona de su dimensión intelectual, de su dimensión espiritual, por otra parte, porque lo sabemos, y no es fácil para nosotros y realmente es un honor tenerlo aquí. Realmente nos encantaría poder volver a conversar tal vez de otros aspectos, ¿no? de otros temas, en otro sentido. Sí. Pero... Con gusto. Yo estoy un día conmigo y dudo bastante de mi dimensión espiritual. Pero... Bueno, eso es muy sano, es muy sano. Pero, sé que muy bien. Les agradezco. Soy una persona que se ha dedicado al estudio, al conocimiento de estas cosas y me gusta compartirlo. Nada más que eso. Perfecto, perfecto. Nada más. Y nada menos, ¿no? Así, yo muy agradecido. Yo soy uno de los que debo agradecer su traducción de Nono de Panópolis, vuelvo a decirlo, porque es en uno de los libros que yo he escrito, trabajé sobre el tema de lo dionisíaco y las dionisíacas de Nono de Panópolis fueron una de las fuentes, así que soy uno de sus lectores agradecidos también en ese sentido. Le agradezco mucho, porque no lo leyó nadie. Acá hay uno, acá tiene uno. Manterola. Decimos con Sergio Manterola hace mucho, ¿no? Así Qué maravilla. Tener un lector de las dionisíacas de Nono de Panópolis no fue un éxito terrible, ¿no? Mucho, gracias, menos. No, por favor. Me gustaría me facilite alguna vez, me pueda pasar el texto. Pero con muchísimo, para mí va a ser un honor en todo sentido. Sí, desde luego. Y esperamos, ojalá, si usted tiene la posibilidad de venirse para Buenos Aires, sí, por favor no deje de comunicarse, que con gusto va a ser un honor tenerlo aquí sentado a la mesa. Bueno, yo voy una semana al mes cada tanto, pero con mucho trabajo, pero una vez combinamos y nos encontramos en el segundo cuatrimestre. Sería un gusto. Gracias, Leandro. Leandro, muchísimas gracias, un placer tenerlo aquí. Ya le digo, estaríamos horas hablando. Tal vez no nos conozca, pero nosotros somos muy afectos a todos estos temas, los dedicamos humildemente desde muchos puntos de vista, lectores apasionados de Guénon, de Joan, de Titus Burckhardt, en fin, de toda la banda, como solemos decir, de los amigos de la casa, y también, por supuesto, de la obra que tanto Bernardo Nante como usted están haciendo para acercarnos a aquel material de Jung que, como usted bien decía, no estaba a nuestra mano, ¿no? Y que ahora, gracias al hilo de Ariadna, está a nuestras manos. Bueno, yo le habré agradecido que un programa como este tenga
la posibilidad de hacerlo llegar a la gente, ¿no? Realmente que la gente se vaya impregnando de esto y bueno, y con la calidad de lo que hacen y el conocimiento de esta banda, justamente que no es tan conocida, que tanto tiene para decirnos, ¿no? Así que, Sí, bueno, señor. me alegra muchísimo lo que hacen y estuve escuchando los programas y todos me resultaron muy interesantes. La manera suelta de hablarlo con naturalidad, siempre, pero sin perder la calidad. Eso es lo que, Muchas eso es lo gracias. que hay que lograr. La difusión, pero que es buena la difusión, pero manteniendo las fuentes. Exacto. Y que no sea un plomo también, sería la cuestión. Es verdad. Eso intentamos. Hablando de alquimia, que no sea un Claro. plomo, ¿no es cierto? Claro, perfecto. Que no sea el espíritu de la pesadez. Bueno, Leandro, un Bueno, abrazo Leandro, enorme. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Un placer. Un honor. Muchísimas gracias. Un honor tenerlo, ¿eh? Un gusto enorme. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos con el maestro Leandro Pinkler. Ya volvemos. Un pequeño corte, Homero, todo suyo. Porrini, Ortega y Radomski hacen Reporte Minoritario. Lo seguís viendo en Vorterix. Reporte Minoritario. Habrá notado el enorme placer que significó para nosotros poder conversar con el maestro Leandro Pinkler. Yo lo conocí hace muchos años, tanto él como yo éramos diferentes. Pero bueno, Tenía el pelo negro, yo como como él. alumno, ¿no? Claro, exactamente, sí. Tenía algo que tenía color, ahora bueno, en fin. Y pues debo decir que el maestro Pinkler también tenía claro, exactamente. Él es también una persona de, como ustedes notaron, de una seriedad intelectual muy marcada, pero a la vez de ese fino humor que permite justamente hermanarnos en este sentido. Así que el placer notable de haberlo Bueno, tenido acá, que bueno. esperemos poder repetirlo, Sí. ¿cierto? Sería bueno que estuviese Sí. Lo haremos. presencialmente. Como, lo digo en el aire, como don Bernardo Nante también Sí, en algún también. momento, y bueno, que habría que repetir, o Volverán. bueno, si pudiéramos con don Francisco también sería interesante, También. ¿no? Sí, toda la banda. Bien, toda la banda, muy bien. Toda la bandurria. Toda la banda. Bueno, un placer lo que hemos vivido hoy, pero vamos a hablar de la semana entrante. Sí. Condesa, le dejamos el programa. Muchísimas gracias. Vamos. Vamos a tomar un café. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que no es un tema tan específico como la luz o un simbolismo así tan directo, sino que vamos a hablar un poco de lo inevitable, ¿no? Esta cuestión que puede aparecer en diferentes formas. Puede aparecer en forma destinal, ¿no? Puede Claro. aparecer de muchas formas, así que veremos cómo lo abarcamos. Y para eso vamos a ver una película de un director belga. Siempre tratamos clásicos porque yo creo que son fundamentales los clásicos. Bien. Y que está bueno entenderlos, entonces, o aproximarse obviamente a lo que es un entendimiento de los clásicos. Pero ahora vamos a ir con una película un poquito más rara, Bien, ya que muy hemos bien. tratado varios clásicos, de un director belga que se llama Lo Inexorable, del 2021. Y el director es, ya les digo, Francis Duwels. Muy bien. Ahora Homerito me va a matar, que esta película difícil, de director difícil, no la pasé antes. Homero está haciendo gestos. No, por favor, sí, ¿no? lo pasaste, pero... Me yo guiñó el ojo. no- Es verdad, no es dormí. verdad, es verdad. Se llama Inexorable 2021, Francis Duwels. Es el 2021. 2021. Muy fresca, bien. Es nuevita, está muy interesante, pero Bien. bueno, no es tal vez tan visto el director. Perfecto. Así que la vamos a ver. Y bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? De lo inexorable. Excelente. Que también puede traducirse como lo inevitable, lo fatal. Lo ¿no? fatal. Porque Ahí la ahí vemos. ahí la tenemos, Homero, qué genio. Es un thriller, no digan, uy, una película belga que Claro. embole. Por ahí se embolan, puede pasar, pero es un thriller. Es un thriller bastante clásico. Belga está cerca de mi cine predilecto. Por eso. Ah, usted le gusta. Claro. Sí. Claro, te Ah, cruzo a Bélgica y... Claro, ahí está en su cine. Sí. Pregúntele a Cítrico, que él Él sabe de mí. esbozó del cine. una teoría. Claro, totalmente. Muy Sí. bien, perfectamente. Tismo. Exactamente. ¿No? Sí. Procónsul. El, algo. porrinitismo. Bien, muy bien. Bueno, Vayan a espero ver el que- canal de Cítrico, por favor, Sí. y se van a llevar una por grata favor. sorpresa. Sí. Una maravilla, Todo un realmente. corpus teórico sobre. Sí. Por Sobre todo otra el parte, corpus. valga decir que a Cítrico lo pueden ver
en YouTube, en su canal, pero también aquí trabajando de manera clave en California Secreta, Sí, le con el mandamos querido Seba de Caro. Un abrazo enorme a la gente Y de- Lucas Manuel Rodríguez. y Lucas Manuel Rodríguez y Ramiro Ramiro Segovia. Segovia. Y Juanma, Ahí está. junto con Citric en la producción. Ahí Es está. un programa increíble. La verdad que lo que están logrando el otro día con Franchella fue Sí, una sí, gran ahora- nota. No, y vienen haciendo cosas fabulosas. Sí, La verdad que es impecable. Son esos programas que uno dice cómo todavía en los medios puede aparecer una calidad de esa dimensión para tratar un tema, porque ellos tratan el cine que está tratado en cientos de lugares, pero lo hacen de una manera muy particular, muy notable, diferente, ¿no? sí. Sí, Nosotros le tal vez brindan- trabajamos en algo mucho más pequeño, pero Totalmente. en este más No, reservado. y le brindan Ahí a está, personas como Franchella o figuras que han tenido 500 Darín, entrevistas. claro. Claro, la oportunidad de hablar de algo más, más personal, pero no necesariamente personal, porque tiene que ver directamente con el cine, pero quiero Exacto. decir... Y hablar del oficio también. Claro, totalmente. Hablar del oficio, desde, algo- desde lo cinematográfico, ¿no? Sí, Que a veces totalmente. la prensa o demás lo Yo lo creo deja que un poco no de lado. hay, yo creo como si fuese el dueño de la verdad, pero cada vez se percibe más que no hay espacio real en un medio, vamos a llamarle tradicional, como es Vorterix, que no deja de tener su dial de radio, etcétera. No hay lugar para dialogar, pensar el arte y por ende todas sus manifestaciones, no solo desde la percepción individual y del yo opino, yo siento, me gustó, no me gustó, me parece lo mejor, lo peor, etcétera, sino desde el oficio, Claro. desde el arte mismo, desde lo metacognitivo del arte. Es decir, uno Sí. puede escuchar 2 horas de una entrevista a Franchella y por ahí le preguntan, ¿y cómo fue hacer de Pepe Argento? ¿Viste? Caer en la misma cosa. Y de pronto acá es otro en la materia. Hablar del lenguaje cinematográfico, hablar de los principios que ordenan el oficio de ser actor, de dirigir, etcétera, etcétera. Claro. Un poco lo que tratamos de hacer nosotros desde el arte en todas sus dimensiones: literatura, cine, simbolismo, Totalmente. arte, pintura, Sí, etcétera. se da esta característica importante de que Seba es alguien que se dedica al cine y que dirige Claro, cine, ¿no? Digo, Claro, está. Claro, deja un poco de costado tal vez la función periodística. todo el métier, ¿no es cierto? Sí, sí, Claro. Toda la Totalmente. capacidad. Sabe cuánto pesa una cámara, sabe fotometrar. Claro. Muy bien. Es verdad, porque a veces lo teórico lleva, ¿no es cierto?, a cierto Sí. desconocimiento de lo práctico. Claro, Y puede pasar. y puede pasar. Puede Y viceversa también. Así Sí, que exactamente. no son antagonistas. Unir, Hay que unir. claro, Totalmente. exactamente. Bien, a nuestros queridos oyentes, suscriptores, gracias. Muchas Hoy gracias. hemos tratado el tema de la luz, tuvimos el placer, vuelvo a decirlo, de estar con el maestro Antes de Leandro. cerrar. Sí, por favor. Perdón, me olvidé lo que quería decir al principio y me olvidé. Sí, sí. Le quiero dedicar este programa a un colega, un mutual de las redes. No sé cómo decir esa palabra de una manera no moderna, alguien que conozco por redes, que es licenciado en letras y lo tuve maestro Pinkler. Ah, Y la otra vez tuvimos una charla súper interesante que se llama Agustín Infars. Ajá. Como todo mutual, sé su Claro. nombre virtual. Su nombre. su avatar. Claro, así que le dedicamos el programa a Agus, que nickname. no estaba como en un buen momento. Bueno, Así Bien. que vaya Por toda la favor. luz. Agustín. Sí, Agustín. Bueno, Agustín, un enorme abrazo, toda la fuerza, Sí. salga de la oscuridad, vuelva a la luz, que es lo... llame ya. en 2 minutos. Bueno, no, en serio. Esperemos no solo dedicarle el programa, sino enviarle la fuerza para que totalmente, a través de salga Pinkler. de ese momento difícil. Exactamente. Todos ustedes recordar que si la luz es lo que hoy tratamos como una fuerza de la manifestación del ser, no olvidar que estamos aquí para cumplir una tarea de luz y que la belleza y la verdad son las 2 armas que tenemos. Nos estamos viendo.